Bien, en este video te voy a enseñar cómo hacer una copia de seguridad de tu página web. Siempre es importante hacer copia de seguridad, no tanto cada vez que vamos a actualizar algún plugin o una plantilla, sino yo recomiendo que cada 15 días hacer una copia de seguridad de nuestro sitio completo, porque con eso tenemos, se podría decir, seguro nuestra página web por si sucede cualquier inconveniente. No tanto cuando actualizamos plugin, a veces podemos lamentablemente sufrir ataques de hacker que quieran borrar el contenido de nuestra página web, y si tenemos una copia de seguridad, ya con eso podemos solucionar ese inconveniente. Así que te voy a mostrar un plugin gratuito que te va a permitir hacer una copia de seguridad de tu sitio web completo. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es la instalación de este plugin. Para ello nos vamos a lo que es área de plugin, y en añadir nuevo vamos a copiar el nombre del plugin. Aquí, como pueden ver, es el primero que aparece, tiene más de 5 millones de instalaciones activas. Hace 3 semanas fue su última actualización y es compatible con la última actualización de WordPress. A nivel de los requisitos, aquí nos lo indica, son requisitos estándar que cualquier hosting lo cumple generalmente. Vamos de una vez a lo que es la instalación, y después que lo instalemos vamos a activarlo. Muy bien, aquí ya lo tenemos instalado. Esta versión es la 7.86, la que vamos a utilizar el día de hoy. Aquí nos crea un icono donde tenemos la opción de exportar, importar, copia de seguridad, que es la que vamos a utilizar, y estas opciones que dicen programaciones, que esto es para programar un backup automático. Solamente está disponible en su versión de pago, que también les voy a mostrar los precios que se manejan en la versión de pago. Así que vamos de una vez con lo que es mostrarle cada una de estas opciones. Vamos a lo que es la opción de exportar. Aquí tenemos esta opción donde podemos elegir dónde lo queremos exportar, porque también podemos sincronizar diferentes plataformas para que esta copia de seguridad vaya directamente hacia allá, como por ejemplo Google Drive, Dropbox. Tenemos también Mega, Google Cloud, entre otras opciones que usted va a poder utilizar en caso de que tenga cuenta en cualquiera de estas empresas. En nuestro caso vamos a utilizar esta versión, que es descargar el archivo. Vamos a darle a descargar y aquí comienza a hacer lo que es la exportación. Me dice la cantidad de archivos que va a importar, base de datos, es todo realmente completamente que va a descargar. Aquí me dice el peso del archivo. Esto es muy importante que se sepa, porque la versión gratuita solamente te permite exportar, o mejor dicho, importar lo que serían 256 archivos o megas de archivos. Si tu página web pesa más de eso, tendría entonces que adquirir lo que es la versión Pro. Vamos a darle a descargar. Ya, aunque usted no lo vea, ya aquí está comenzando lo que es el proceso de descarga del archivo, y es simplemente esperar a que termine ese proceso. Muy bien, el proceso de lo que es la copia ha terminado. Vamos a cerrar aquí. Si me voy a la carpeta de descarga dentro de mi PC, aquí tengo el archivo que me ha descargado con la copia. Bien, ahora vamos a hacer una prueba para que ustedes vean qué eficiente es este programa. Vamos a suponer que por cosa de la vida yo he borrado sin querer lo que es mi página de inicio. Ahí la borramos. Vamos a borrar otra página, la página de servicio, y como pueden ver ya ahí se borraron esta página. Bien, solamente tengo la página de contacto y la página de quiénes somos. Ahora vamos a recuperar esas páginas con lo que es la copia que hemos hecho. Para ello nos vamos a lo que es la opción exportar. Vamos a ahí no aquí, pero antes de eso, lo que le hablaba anteriormente, el máximo de archivos que te
tamaño de archivo que te permite son 256 megas. Existe una manera de cómo aumentar esa capacidad completamente gratis, aquí te lo explica, pero aquí tiene que entrar directamente a lo que es ya los archivos del hosting para agregar estos archivos y colocarlo y aumentarle el máximo de capacidad en cada una de estas áreas. Otra alternativa sería aumentar o comprar lo que es la versión de pago, que en este momento por un año estaría costando unos $69 porque el precio es de 5.75 al mes. Ese sería el costo. Ahí no tiene espacio limitado para subir archivos. Esto mayormente lo recomiendo para personas que tengan tiendas online, que suben mucho contenido, blog de noticias y todo lo que tenga que ver con multimedia y imágenes, video, audio, que son archivos pesados. Yo les recomiendo que pueden adquirir esta versión. Es un costo bien adecuado para todo lo que te evita, porque comenzar de nuevo un proyecto y perder todo lo que tú tienes ya dentro de ese proyecto es más caro que pagar esta licencia, que te va a permitir programar actualizaciones automáticas y no tiene límite de lo que tiene que ver con el tamaño de los archivos. Entonces ahora sí, vamos a subir el archivo. Lo voy a seleccionar. Hago por aquí, le doy a abrir. Y aquí ya comienza el proceso de lo que es la instalación del backup que hicimos anteriormente. Vamos a esperar a que termine ya esa parte. Ya ahí, como pueden ver, va en más de un 50%. Vamos a esperar ya a que termine este proceso. Muy bien, ya aquí ha terminado y nos hace una pregunta que se va a sobreescribir tu web, incluyendo la base de datos, media, plugin, etcétera, etcétera. Vamos a decirle que sí, que no hay ningún problema. Aquí me dice que no cierre la ventana del navegador o puede tener algún... Y nada, aquí ya ha terminado. Vamos a darle a finalizar y vamos a ver si se recuperó las páginas que yo borré. Vamos a ver, me voy a ir aquí a página y esperemos que todo se haya recuperado. Y efectivamente aquí tengo las páginas que he borrado, que fueron la página de inicio, esta página que es un borrador que tengo ahí, quiénes somos y así sucesivamente. Así que eso para que ustedes vean la eficiencia que tiene este plugin. Por eso que yo digo que si esto nos lo permite hacer en su versión gratuita, creo que si usted puede y el proyecto que usted tiene así lo requiere, puede comprar lo que es la licencia de la versión Pro de este plugin. Es mejor prevenir que lamentar con estos problemas que se nos pueden presentar, sea de hackeo o sea que algún plugin no se instale correctamente y dañe nuestra página web. Así que espero que este video y este plugin les sirvan de ayuda para que ustedes puedan hacer su backup de una manera fácil y sencilla, como pudieron observar, sin ningún inconveniente. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Espero que les sea de mucha ayuda, y si usted todavía no está suscrito al canal, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el día de hoy, muchachos, me despediré de todos ustedes, pero como todos saben que mañana nos vemos en un próximo video.